Iború, Iboya, Ibochecheme, Foribalifa. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta su comunidad Leva y Solá, que la bendición de Bobo Galeno Ocha, de Bobo Galeno Richa, de Bobo Buncaranú, tu madre, el dolor, mi dolor sea siempre con todos nosotros. Te lo estás viendo en mi página de Facebook, me gusta, sígueme, también te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, que compartas mis vídeos para que así la palabra Ifá sea propagada por el mundo Ifá. También dale me gusta al vídeo para que YouTube lo posicione y sus hermanos y hermanas de fe que estén en la búsqueda del conocimiento les sea también fácil encontrarlo. También pueden seguir a mi opinión, a mi esposa en su canal Los Banderón y Changó, que sube contenido bastante interesante que les valdría para la nutrición de la alimentación del conocimiento religioso. Por mi parte, le doy las gracias a los que han pertenecido a esta comunidad de un principio, a los nuevos bienvenidos. Espero que el fruto de mi estudio y lo que he aprendido y lo que voy aprendiendo cada día les sea beneficioso en cada aspecto de su vida. Bien, hoy vengo a hablar sobre dos historias de dos órdenes de Ifá diferentes. Si bien siempre hago una historia radicada en un orden de Ifá y después hago una interpretación del mismo. Hoy quiero hacer dos historias de dos órdenes diferentes que para mí desmembrarlas o contarlas por separado perdería una esencia tremenda de un significado que va hacia una misma dirección. Vamos a empezar con el tema del video. ¿Qué cosa es el Iyefá? ¿Y de dónde nace el secreto del Iyefá? El Iyefá, primero hago explicación de lo que consiste, quiere decir polvo de Ifá. Es el polvo que nosotros los abuses utilizamos para diferentes cosas, sobre todo para el Boa de Pon Ifá, para el Bo que nosotros hacemos siempre en el tablero de Ifá, así como también para muchas cosas se utiliza ese polvo porque es un polvo consagrado que realizamos nosotros mediante ritos ceremoniales y el cual tiene la bendición de Orúmila. Ahora, hay dos vertientes, está el Iyefá y el Iyeroso. El Iyeroso es el que utilizan los hermanos que practican el ICC, es decir, el Ifá tradicional nigeriano, que se produce del árbol de Yosum, creo que me parece que lo producen las termitas. Entonces las termitas de dicho árbol producen como una especie de polvo amarillo y ese polvo ellos lo utilizan en su trabajo y en la consagración como utilizamos nosotros el Iyefá. Nosotros es un poco más complicado la labor de preparación del Iyefá, ya que nosotros debemos primeramente buscar el inchú. El inchú es ñame, debemos buscar el inchú, debemos buscar el cube y agua 2. El cube y agua 2 es pescado, maíz tostado, frutilla. También debemos buscar H de santo en algunas ocasiones. Yo en mi parte no le echo H de santo, sino el inchú, el cube y agua 2. Pero ¿qué pasa? Esto hay que machacarlo, en llama hay que ponerlo a secarla, hay que dejarlo en su totalidad que esté seco hasta que se pueda poner a hacerlo polvo. Después de hacerlo polvo hay que machucarlo en un pilón de madera, debe ser en un pilón de madera, porque ya que el golpe de la madera tiene un significado que llega hacia los oídos de Olofi, ya que a los oídos de Olofi lo que los atormenta es el golpe del metal, pero no el golpe de la madera. El golpe de la madera vibra y hace llegar el sonido del cielo. También después hay que machucar la jutía ahumada, el pescado ahumado y el maíz tostado. Pero antes de hacer esto, nosotros debemos coger el ñame, que es donde nace la historia, ahora que está en Iborio Fun, que solamente no es después de machucar eso, ponerlo en el tablero, rezar los cheturá, Iborio Fun o turaché, diciendo la yubona, diciendo el padrino, como piensan muchos. No, primeramente ese ñame, antes de machucarlo, hay que llevarlo a la teja de Egun, y después la historia que yo voy a hacer está avalada esta historia porque esto está en Iborio Fun. A la teja de Egun hay que pintar una atena, hay que pintarlo turaché, Iborio Fun, ocheturá, Iborio Fun o turaché, el signo del Oluo Suiguayú, el signo de Yubona y el signo propio y el orden del día. Después sobre esa atena hay que echarle cube y agua 2 y hay que ofrendarle esa atena a un espíritu que viene consagrando el ñame, el espíritu, para que haga que el ñame tenga vitalización, y después hay que ir al tablero y rezar un conjunto de signos que no son 4 nada más, son muchos más signos. Bien, en la historia de Iborio Fun, para empezar lo que es la historia y para hacerles entender, para cerrar la parte de lo que viene siendo el Iyefá. Entonces el Iyefá es un polvo que nosotros los abuesos utilizamos para elaborar trabajos ceremoniales, sobre todo para trabajar obligatoriamente encima del tablero de Ifá, donde nosotros marcamos orden en el Atefani Orúmila, así como a la hora que nosotros nos hacemos en el Boa de Pon Ifá es necesario Iyefá. También, por ejemplo, para montar oso es necesario un Iyefá. Preparar un Iyefá totalmente diferente al Iyefá que se prepara como H de Orúmila, es decir, el Iyefá no es otra cosa que el H de Orúmila, lo que se conoce como H de Orúmila. Ahora,
para no crear discordia ninguna, y que no haya una mala interpretación de los hermanos que practican el ICC, de que ellos lo hagan de una manera más sencilla, es decir, no quiere decir que está mal, y que nosotros lo hagamos de una manera más complicada tampoco quiere decir de que está mejor. Son dos vertientes diferentes, esas son sus maneras, y la de nosotros, inclusive yo una vez que se me acabó el IEFA aquí en España, porque estaba haciendo muchos esboces, estuve tentado de pedirle a un hermano mío que me averiguara cuánto podía valer el hieroso, y sin embargo, cuando le preguntó Orúmila, vine con mi propio signo y un primer y un segundo testigo, en el cual me dijo de que tenía que seguir mis costumbres y yo tenía que mantener la línea de seguir trabajando con IEFA. Y eso fue un regaño de Orúmila, me dijo doble el lomo y haz las cosas como son. Pero eso no quiere decir de que solamente pues el hieroso, porque lo provocan las termitas, quiere decir que eso esté mal. Esas son sus costumbres y las de nosotros son las nuestras. IFA no son dos, IFA es uno solo, lo que se practica en vertientes diferentes por cosas de la historia. Pero eso no quiere decir ni que uno es mejor que el otro, ni que uno es superior que el otro. Son dos popos que utilizamos los awoces en sus diferentes ramas para salvar a la humanidad, y los dos son válidos, para que no haya una mala interpretación de mis queridos hermanos que practican el ICC sobre este tema del hieroso. Solamente lo que quiere decir es que nosotros en la realidad pasamos un poco más de trabajo a la hora de preparar el IEFA. En la historia de Wori Wofun, en la trascendencia de Wori Wofun, habla de que Orúmila se había mudado para la tierra de Araoco. En la tierra de Araoco, Orúmila tenía unos sirvientes, en los cuales él, además de practicar IFA, empezó a sembrar ñame. Y entonces cuando empezó a sembrar ñame, los ñames que sembraba eran muy prósperos, eran muy grandes. Y entonces sus enemigos empezaron a echarle termitas, empezaron a echarle cosas a los ñames y hacía que los ñames se pudieran. Cuando Orúmila se vio con este otro, Wori Wofun, Osorbo, Ofo, Intori, Chepe, Okuni, Arayé, el Obo Arayé, es decir, los Osorbo producidos por hombres de mano de revuelta a los enemigos, Osorbo pérdida, Osorbo Ofo, Chepe, Osorbo Ofo, Intori Chepe, por brujería, de mano de hombre, de Arayé, que decir que el problema, discordia, envidia de los propios de los vecinos. Y entonces se mira con esto, con el Wori Wofun, y le marcan hacer Orúmila IFA, le marca hacer el bo con los ñames. Entonces cuando él revisa los ñames, ya que IFA lo había marcado hacer el bo con los ñames, todavía no estaban dados, todavía no era el tiempo de que se dieran, pero él lo saca antes de tiempo porque IFA le marca que lo saque, y cuando saca se da cuenta de que los ñames estaban perjudicados, de que tenían echado termitas, de que tenían echado bicho para que se le pudrieran. Entonces él hace esta obra que yo le digo, porque se le marca ofrendarle a un espíritu de las cosechas, a un espíritu que hace de que los bichos no se coman a las cosechas, y él va donde la teja de Egun y le ofrenda a este espíritu el ñame, primeramente el ñame que va a hacer, después va a la tierra del bibajero, y en la tierra del bibajero le da de comer a ese espíritu, y después va y hace el proceso de consagración del IEFA. Y cuando hace el proceso de consagración del IEFA, dice: Dios en el cielo con su saber, Dios en el cielo con su poder, y yo aquí en la tierra con mi saber. Y eso es una de las partes importantes de estas dos historias que voy a hacer. La parte final, la parte del principio fue explicándole a mis hermanos y hermanas de fe lo que viene siendo el IEFA, lo que viene siendo el hieroso también, en menor medida, pero lo que viene siendo el hieroso también, para que nosotros los abusos utilizamos el IEFA. Pero ahora yo me quiero concentrar en la interpretación individual de esta primera historia, de lo que viene queriendo decir Orúmila y de su manera de actuar, para empezar con la segunda, de Dios en el cielo con su poder y yo aquí en la tierra con mi saber. Una de las cosas más importantes de IFA, yo se lo digo a todos mis hermanos y hermanas de fe, a todos mis ahijados y a todas las personas que me siguen, acuden a mí en busca de un consejo, que cuando uno va a los sordes con Orúmila, 50% es importante las obras que ha de hacer el babalao, pero 50% es importante los consejos que te viene dando Orúmila. Orúmila hay que escucharlo, Orúmila es el que conoce el destino, Orúmila es el eripín, Orúmila conoce todo lo que la persona escogió en el cielo y cuáles son los consejos que se le ha de darle a la tierra para que ella viva, o él viva según lo que vino escogiendo en el cielo, para que no se desvincule su camino en la tierra. Pero nosotros no podemos dejárselo todo a los santos, nosotros no podemos dejárselo todo a Orúmila. Nosotros tenemos que tener también la voluntad de hacer lo que nos dice IFA, también tener la voluntad de la paciencia, tener la voluntad del actuar, pero también tener la inteligencia.
porque Ifá nos da los medios para nosotros salvarnos, pero nosotros tenemos que tener la voluntad para acceder primeramente al sacrificio de tener la fe, de creer en Orúmila, de tener la fe, de creer en Babalao, pero también tener la fe y la voluntad de nosotros hacer por salvarnos. Aquí en esta tierra viene hablando la acción de la inteligencia con la fe. Primeramente Orúmila acudió a Ifá para preguntarlo, invocar cuál era su problemática. Y Ifá le dijo que actuara, Ifá habla parábola, Ifá le dijo, haz el bogoñame. Entonces, al hacer el bogoñame, si fuera una persona no creyente o si fuera una persona que lo preguntaría todo, una persona que a ver qué tiene que ver que yo hago un bogoñame, si yo lo que no se me están dando las cosas, no estoy muriendo de hambre. Sin embargo, cuando abrió la tierra se dio cuenta de por qué era que estaba afectado. Y ahí es que actuó. Ahí primeramente actuó bajo los conceptos de Ifá, que se le manda a hacer todo tipo de obras y para invocar a ese espíritu, pero también se dio cuenta de dónde venía el daño y se protegió. Y ya supo definir de dónde venía el daño. Entonces, nosotros en nuestra religión nos viene hablando que una de las principales virtudes que nos da acercando a nuestra fe, que una de las principales virtudes que se nos da acercando a nuestra religión es que vamos conociendo un poco más de nuestro propio destino, de nuestras propias cualidades, de nuestra propia esencia interior, que a lo mejor nosotros no tenemos conocimiento de que existe, y Orúmila nos la va despertando poco a poco y nos va alertando de ciertos sentidos o nos va despertando en nosotros ciertas cualidades que para nosotros eran ignoradas desde un principio, que aún siendo nuestras la poseíamos. Y eso nos hace personas un poco más sabias cada día. No sabias, porque en este mundo nadie es sabio, por lo menos yo no pienso hasta el final de sus días, o vamos buscando la sabiduría, pero se puede ser poco sabio en algunas cosas, o se puede adquirir sabiduría después de algunas vivencias o después de ciertas obediencias. Y conociéndonos nosotros mismos y de la capacidad que nosotros tengamos de actuar ante ciertas situaciones, junto con la fe, es lo que nos da el entendimiento de cómo nosotros afrontar los problemas en la tierra y aún así teniendo el apoyo de Dios. Por eso Orúmila dice, yo en la tierra con mi saber y Dios en el cielo con su poder. Y eso es lo que es Ifá. Ifá es conocimiento en estado bruto, es conocimiento hecho para que la humanidad y nosotros los Babalaos seamos los profetizadores del mismo, se lo leguemos a la humanidad para que la humanidad entienda el poder que cada uno de nosotros tenemos en manos y hermanas de fe para nosotros, mediante la guía de Ifá y mediante los consejos, saber ir siempre por el camino recto, utilizando la inteligencia, utilizando las maneras cordiales en las cuales nosotros nos podemos desempeñar para la salvación de nosotros mismos en nuestro camino en la tierra. La segunda historia viene en Oturánico. Dice Oturánico que la belleza más refinada que tiene el Babalao es la sabiduría. Dice que Orúmila llegó una vez a un pueblo donde el rey de ese pueblo, es decir, el Obba de ese pueblo, siempre tenía que ser Babalao. Desde que era niño lo instruían en el arte de la abogacía, es decir, en el arte de ser abogado, lo instruían en el arte de ser Babalao, porque era obligatorio ser Babalao para poder ser Obba de ese reino. Pero que el rey, como era rey y no le interesaba ser Babalao, no estudió nada de Ifá, no se adentró dentro de Ifá y llegó a una edad adulta en la cual no dominaba Ifá. Y sin embargo llegó Orúmila un día en una de sus peregrinaciones a esa tierra, en la trascendencia de Oturánico, y empezó a adivinar, y empezó a adivinar, y empezó a adivinar, y todas las personas iban a su casa. Y cuando el rey se enteró de esto, mandó a buscar a Orúmila. Y cuando mandó a buscar a Orúmila, le dijo, si tú eres adivino, yo ahora te voy a tirar por la ventana y tú me vas a decir qué cuánto tú vas a demorar en caerte y morirte en el piso. El rey riéndose, ¿no? El rey estaba blasfemando y estaba riéndose. Y Orúmila lo miró y le dijo, yo moriré 2 días antes que usted. El rey se quedó así y dijo, bajen a Orúmila de ahí. A partir de ahora Orúmila tendrá las mejores atenciones. Lo puso en una casa tremenda, le dio las mejores atenciones, le dio el mejor cobijo, y Orúmila fue feliz en la trascendencia de esa tierra. Aquí en la primera historia que yo hice podemos ver la capacidad que tenía Orúmila, no solamente de pensar, sino también de llevar a cabo y de actuar, porque es importante tener el conocimiento y tener la inteligencia, pero también tener la voluntad de llevarlo a cabo. Porque a lo mejor si nosotros tenemos la inteligencia, tenemos el conocimiento, o somos
sabidos en muchas cosas, pero no tenemos la voluntad de desempeñar aquello en lo cual nosotros de nacimiento poseemos una que otra virtud y con el paso del tiempo la hemos desarrollado, y eso no llega a desarrollar ni llega a hacer nada, se queda como si fuera en un cuenco de agua que se llena y poco a poco se va evaporando y se va perdiendo en sí mismo y se va vaciando aún estando tapada. Entonces aquí nos viene hablando primero que todo que la persona debe ser inteligente, debe siempre apoyarse en Ifá, escuchar en Ifá, guiarse por Ifá, porque Ifá es quien marca el camino, como habla Niyobbe, pero debemos tener la voluntad nosotros también de hacer lo que nos dice Ifá, y también debemos tener la voluntad de hacer lo que nos dicta nuestra ori, lo que nos dicta nuestra mente, lo que nos dicta nuestro espíritu, y tener la voluntad de llevar a cabo nuestros pensamientos en la materialización de la tierra, no solamente dejarlo en nuestras cabezas. Pero también nos habla la parte de la sabiduría, la parte del pensamiento, la parte de que a veces situaciones en la vida que puedan ser, que nos podamos ver nosotros en un estado en el cual nosotros nos veamos totalmente acorralados, que no tengamos salida, sin embargo, siempre teniendo la voluntad de la fe, siempre teniendo el apoyo de Orunmila, siempre teniendo una fe constante, podemos buscar una solución en la cual venga la iluminación a través de nosotros. Y es esta historia tan bonita y como me gusta a mí, que me causa esta gracia, que cuando el rey le dijo a Orunmila, adivina cuánto tardarás en caer sobre las lanzas, Orunmila, y en morir, Orunmila le dijo, yo sé cuándo moriré 2 días antes que vos. Y la única manera que Orunmila supo que tenía para salir de esta situación era hacer esta especie de movimiento mental y de sabiduría, porque no había otra manera física de poder salir de esa situación. Y entonces donde nosotros debemos pensar siempre, casi también como los Gunda Masade, que en la inteligencia hace unión con la fuerza, nosotros debemos aplicando no la inteligencia con la fuerza, sino también que viene hablando que la fuerza viene siendo la fuerza de voluntad. Porque también los Gunda Masade, que yo voy a hablar después en otra historia, que eso sí no es necesario hablarlo aquí, pero se puede hacer un breve resumen, en donde se unió Gun y Ochosi, la fuerza con la inteligencia, pero no la fuerza solamente bruta, sino la fuerza de voluntad de llevar a cabo los planes que nos tracemos en la mente. Y eso es lo importante de este video de hoy. Este video de hoy les di a conocer a los hermanos y hermanas de fe que tienen conocimiento, a los que no tienen conocimiento, lo que es el Yefá o el H de Orula, que es el pombo que nosotros los babalaos utilizamos en muchas de nuestras ceremonias, así como los que se entregan cuando se reciba Ogufaca en el caso de los hombres, o Icofá en el caso de las mujeres, se le da un poco a los nuevos iniciados, a las nuevas iniciadas, que eso es bueno de que lo echen en ciertos lugares siempre para desenvolvimiento, nunca para mal, y nosotros los babalaos es merecer obligatorio utilizarlo en el Espoate con Ifá, así como en muchos trabajos. También el hieroso, que es el que utilizan nuestros hermanos que practican el tradicional, que es el producido por un árbol que hacen las termitas, que es de color amarillo, y la historia donde nace, que es en Iwori Wofun, y también la importancia del dicho que nace en Iwori Wofun, Dios en el cielo con su poder y yo en la tierra con mi saber, así como la belleza más refinada que tiene Babalao, su sabiduría que nace en Oturánico. Y cómo nosotros podemos unir estas dos historias, estas dos trascendencias Ifá en una sola dirección, que no es más que nosotros tener siempre la voluntad de llevar a cabo lo que nuestra alma nos grita, de llevar a cabo lo que nuestros pensamientos nos quiere llevar a hacer, siempre que sea una cosa positiva, siempre que sea algo de superación para nosotros mismos, dejar ese miedo a veces que nos pueda tampoco amenazarnos, tampoco a minar nuestra moral, tampoco hacernos pequeños ante las situaciones que nos puedan presentar la vida, ante las situaciones de envidia, ante las situaciones de personas inescrupulosas que actúan en contra de nosotros, que personas que nos quieran hacer mal, de personas que nos miren mal, porque aquí en Iwori Wofun logró mirar envidiado por todos sus enemigos. Y la vida muchas veces nos vamos a encontrar con personas ignorantes, con personas que nos miran mal, con personas inescrupulosas, pero nosotros no podemos permitir que nuestra moral, nosotros no podemos permitir que nuestra propia ori, nosotros no podemos permitir que nuestro destino interior sea menos que esas miradas que se nos hacen desde el desdén. Nosotros debemos hacer que nuestra luz no sea apagada, que nuestra luz no sea minorada, que nuestra luz no sea consumida por ninguna oscuridad de personas ajenas a nosotros, sino que nosotros siempre debemos tener la voluntad en la fe, debemos tener la voluntad y la creencia también en nosotros mismos y la capacidad para desempeñarnos como seres humanos, hombres y mujeres justos en esta tierra en la cual Dios nos dio la capacidad de ser
felices en ella y nosotros alcanzar y tratar de luchar por la felicidad propia. Y por Iboya y por Cheche, for Balifa.